¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. ¿Qué semana estamos viviendo? Seguimos todos igual. Tanta incertidumbre en todo. Nadie sabe mucho lo que va a pasar en un rato más. Y eso es parte de lo que nos tiene muy estresados. Eso es lo que vamos a conversar hoy también con un psiquiatra aquí. Pero tenemos muchos temas. Decirle que Italia superó este martes el umbral de los 2.500 fallecidos por el coronavirus. Después de que en las últimas 24 horas se hayan contabilizado un total de 345 víctimas mortales. En 24 horas, 345 víctimas mortales. Por eso cuando uno ve tantos videos que andan circulando en las redes sociales de personas que están en Italia y en España también, que ruegan a que nos tomemos esto en serio. Ruegan, porque ellos no es que no se lo tomaran en serio, no tenían los antecedentes que nosotros tenemos. Era una enfermedad que quedaba en China, que tiene todos los misterios que para nuestra cultura significa China. Entonces, es bien distinto que con los códigos de comunicación, los códigos culturales parecidos de pueblos latinos, nos digan, y sobre todo chilenos que viven ahí, nos digan, no salgan a los parques, esto no son vacaciones, no salgan a tontear. Esto es muy grave. Bueno, en el último día se registraron 2.989 nuevos contagios allí, por lo que el total desde que se confirmó el primer caso en Italia, estamos hablando, por favor, se eleva ya por encima de los 31.500 casos. Yo le contaba ayer, me parece, déjeme, si lo estoy repitiendo me avisa. Uno se suele repetir. Al día 13 del primer contagio en Italia, había 3 casos de coronavirus. Al día 13. Nosotros al día 13 teníamos 156. ¿Es que Chile está peor que Italia? No necesariamente, y no. El problema es que Italia se pasó muchos días, sin tomarle el peso, sin tomar las medidas y la gente dando vuelta contaminando como una regadera. Por eso es que hoy día es imparable y por eso tiene estas cifras. Así que cuando un país tiene muchos casos, no necesariamente, puede ser, pero no necesariamente quiere decir que es más grave, porque también puede ser que estás pesquisando mucho y los tienes a todos bajo el radar. No es necesariamente el caso de Chile, que los tengas a todos. Pero así que ojo con las cifras que pueden ser engañadoras en el análisis. Bueno, el coronavirus, el COVID-19, no es particularmente mortífero. Y la mayoría de los contagios se salva. Lo que sí es muy pegote, es muy contagioso. Si fuese contagioso y mortífero estaríamos en otra película. Pero entre los contaminados, mientras niños y mujeres son muy resistentes a la infección, los jóvenes y los adultos boxean un poco con el virus, las personas sobre 75 años suman por mucho la mayoría de las víctimas fatales. Entonces cada uno de nosotros que sale haciéndose un poco el leso porque a mí no me va a pasar, o un cabro joven a mí no me va a pasar, no, a él no, a mí no. Pero a mi abuelo, a mi tío, a mi vecino, lo puedo terminar matando. Perdón que sea tan duro, pero pregúntenle a los italianos si no hablan en esos términos. Según los expertos, el pic máximo de la epidemia llegaría entre el domingo y la semana próxima. Los datos señalan que la infección que aterroriza a millones de italianos se está replegando, aunque para que vuelva toda la normalidad en ese país del cual hemos estado hablando todo este rato, y el mundo, falta mucho. ¿Qué decir nosotros? El hemisferio sur, Chile, por ejemplo, que estamos por entrar a los meses más fríos del año, otoño y invierno. Por lo tanto, puede venir la coinfección, que es la influenza, por ejemplo. Hay que vacunarse. Hemos aprendido, ¿no? Vamos a la pregunta del día. Y la pregunta del día tiene que ver con: ¿deben los supermercados poner un límite de compra de productos de limpieza? Esto entiendo que Walmart, líder, lo hizo, ¿eh? Entiendo que ellos lo hicieron por lo que leí, no sé si otros también. ¿Pero qué piensa usted? ¿Debe ponerse un límite de la compra de productos de limpieza, que es donde se produce a veces la psicosis por tener y acaparar? ¿Sí o no? Vamos a la mesa porque tenemos un invitado. Mario De Forde, presidente de RN. Mario, buenas noches, gracias por estar aquí. Y yo te respondo que sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, hay que controlar la especulación también, hay cosas que han subido demasiado. La vacuna en Chile, el test sale 19.000 pesos puesto en Chile. Ya. Obviamente ahí tiene que haber un margen de quienes lo distribuyen. Sí. Pero hay laboratorios que lo están vendiendo en 40 y algo. Entonces, eso es al por mayor. Entonces yo creo que
ojo con aquello. Y se han hecho una serie de denuncias que yo creo que hay que fiscalizar. Y la actitud de acaparar todo, se desaparece todo, la estantería, lo de aseo, los elementos estos de limpieza. Creo que los supermercados podrían tomar la medida, y algunos lo están haciendo, creo, de decirle a la gente, mire, ok, le vendo, pero estas son las cantidades, se va a haber reposición todos los días. Claro, el supermercado va a estar funcionando. De cerrar las actividades comerciales, no van a cerrar las de abastecimiento de elementos de primera necesidad, ni tampoco la farmacia. Interesante lo que dices del test. 19.000 pesos puesto en Chile. Así es. 40 lo venden. Algunos. ¿Algunos? Es que varía de 20 y algo a 40 y algo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? La respuesta es oferta y demanda. Sí, pero en estos minutos... En este caso, claro. No es porque hay una discusión de antes y es profunda y es amplia y da para todas las opiniones que puede hacer un negocio con una clínica privada. Eso ya para muchos cuestionado, pero tú dices, bueno, da mejor calidad, en fin. Pero en estos casos, con un producto que salva vidas, yo creo que esa discusión no tendría mucho margen. Sí. De que hacerse una pasada del 50% con un test, sí, sería hoy día... Creo que la sociedad lo castigaría mucho. Además, bueno, le hemos pedido al gobierno que se haga un esfuerzo porque sea gratuito, obviamente. Hay mucha gente que necesita hacerlo por FONASA, tiene precio asignado ya, pero el ideal es que pudiera ser gratuito. Ahora se van a hacer miles. ¿No? Decenas de miles de test. Eso es muy importante. Entiendo que los países que mejor les ha ido, Corea, Vietnam, Singapur, lo que hicieron es tapizar de test para poder ir separando con mucha eficacia y ir cortando. Esa es una forma muy eficaz de cortar. La diferencia, entiendo, porque lo hemos conversado harto con los especialistas que nos ayudan más, lo que hemos hablado hoy día, por ejemplo, la tarde con el presidente, con los ministros, es en la cifra de Chile con el resto de América Latina, es que en Chile la cifra es la real. Claro, están diagnosticadas las personas, están testeadas, hubo un aumento, una avalancha importante de gente que fue a hacerse el diagnóstico entre domingo y lunes, por eso aumentó harto. Y eso es bueno porque ya sabemos, vamos sabiendo cuánta gente es la que se está contagiando. Es lo que hablaba yo recién, pero no por tener un número muy alto es muy grave. Usted puede tener 2 casos y tener la escoba, pero no se ha dado cuenta. Y eso sí que es grave. La cifra de personas no diagnosticadas en nuestros países vecinos pareciera que es bastante y llegan a cifras muy superiores a las chilenas, pero no tienen el dato. Y eso hace que no se pueda ir trabajando, entre comillas, la evolución de la enfermedad. Mario Desbordes... Ahora, político hablando de esto... No, es muy importante porque una cosa es el aporte que pueden hacer los médicos, los epidemiológicos, y otra cosa es el liderazgo de los políticos. Porque al final tenemos hoy día, y es la pregunta para la cual voy, es la toma de medidas administrativas son de los políticos al final. Por ejemplo, cerrar colegios fue de la política. Sí. Cerrar el comercio y hacer en Europa le están llamando un confinamiento, es decir, todos a sus casas. En algún minuto se va a tener que hacer acá. Ya. Y esa es la presión, hoy está la presión ahí. La definición política es cuándo. Si conviene. Por ejemplo, el cierre de los colegios, cuando hablábamos con el presidente, con el ministro el domingo, cuando los alcaldes ya lo estaban haciendo, ¿qué nos decía el Ministerio de Salud? Ojalá no todavía para poder hacer el proceso de vacunación y que no tenga que ir cada niño con su papá o su mamá al consultorio o a la clínica a vacunarse. Si yo lo hago en los colegios, una persona atiende 20, 30, 40 niños, dependiendo de la sala, y es mucho más eficiente. Se cerraron los colegios, se suspendieron las clases. ¿Se dio el gobierno a la presión de los alcaldes? Algunos dicen que hoy día están gobernando los alcaldes. Quintana quería parlamento de facto, hay otros que dicen que hay municipalización de facto. Hay que compatibilizar la temperatura que toma la calle el alcalde con las medidas que el gobierno está recomendando, y aquí hay posturas bastante disímiles entre los que dicen, oiga, no sobre reaccionen, esto está bien, respecto de otros que dicen, oiga, esto está por ahora medianamente controlado, pero se nos viene la noche, ahora ya. Por eso planteamos el tema del plebiscito, porque también hay que ser responsable. Lo primero es la salud de las personas, no hay discusión en eso. La prioridad 1 es que Chile pase esta prueba con el dolor que lo va a pasar, porque van a haber personas fallecidas, lo que es tremendo, pero aprendiendo de las lecciones ajenas. Lo que hicieron los coreanos, maravilloso, pero requiere una inversión de una tecnología de un alto costo que no sé si Chile puede hacer. Se habla mucho de Singapur. Singapur primero es ciudad pequeña en términos de lo que es el territorio nuestro, gigantesco, y luego el tema es cuánto gastaron. O sea, ocuparon los hoteles, todos los hoteles. Sí. Oiga, el hotel desocúpemelo, vamos ocupando las habitaciones, vamos
aislando a la gente y los profesionales. Eso nos explicaba el Colegio Médico, que yo a propósito valoro mucho el esfuerzo que hizo la presidenta del Colegio Médico de convocar a los presidentes de partidos políticos, darnos su visión de lo que viene, su opinión. No propuso medidas, pero no fue necesario en realidad. Bastaba con escucharlo. Entonces, bueno, estos países que han tomado los hoteles enteros dicen, desocúpeme el hotel y ahora empezamos a atender gente, los médicos acá, para que la persona no vaya al hospital y no me llegue al hospital. Entiendo que el gobierno ha cotizado, por lo que estuve leyendo, ha cotizado hoteles y tiene la posibilidad de también hacer esta medida. No, sí, se va a hacer. Se va a hacer. Se va a hacer y se... Además, ayuda a la industria hotelera, que algunos creen que son grandes industrias internacionales y a veces son hoteles de negocios familiares chiquititos que están bien Se arrendó y había polémica en la tarde por el espacio riesgo, pero el espacio riesgo tiene una ubicación y tiene el estándar que tiene de instalaciones de todo tipo, es el que se necesitaba para habilitarlo en estos términos. Lo que nos decía hoy día el presidente, mira, yo hubiera querido algo gratis, pero tiene todas las necesidades desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de los espacios, desde el punto de vista de los sistemas de aire, etcétera. O sea, está en condiciones adecuadas para poder habilitar de inmediato ahí un centro de atención. Se va a hacer eso, se van a arrendar espacios en hoteles, se van a ubicar todos los lugares adecuados para aumentar la disposición de camas y para aumentar las camas y viene un doctor más rato que nos podrá clase de eso, de alta complejidad. El ministro lo escuché en la mañana que decía que se quiere llegar a tener 100.000 camas disponibles. Es el potencial, lo escuché de su propia boca, así que 100.000 camas disponibles, eso es lo que sueña él con llegar a tener para enfrentar los momentos más duros. Hablemos un poquito de política, porque yo creo que es que te contra interesante. Estábamos con una enfermedad local, un virus local de política, que no permitía que habláramos, que es mal visto el sentarse, si pensábamos distinto, el que avergonzaba el llegar a acuerdos, una cosa bien kafkiana en la que estábamos. Ojalá esto nos ayude a mirar un poquito con más sentido de realidad. Y el caso de Isquia Siches, ella que es de oposición, súper oposición a este presidente, se ha prestado con toda voluntad a mediar, a conversar, a poner las diferencias de lado, a poner las cosas importantes en el centro. ¿Siente que puede la política mejorarse un poco de esta toxina con la cual estaba? Yo espero que sí, espero que la contingencia, que la emergencia nos ponga a la altura. Así como el 14 y 15, cuando el país estaba paralizado completo, fuimos capaces de conversar, de pensar en lo que el país necesitaba y no lo que nuestro partido, nuestro sector, nuestro candidato quería. Yo espero que en esta emergencia estemos también a la altura. Es una emergencia... El primer test dio bien, no decir dio positivo porque significa que está infectado, dio bien el resultado, la prueba dio bien en el sentido de que transversalmente el plebiscito se corre aparentemente, ¿no? Así es. ¿Estamos todos de acuerdo en que no se puede hacer? ¿O hubo algunos cálculos más chiquititos y más miserables? No, hasta la reunión con el Colegio Médico había gente que dudaba de que pudiera hacerse el plebiscito. Queríamos mirar la experiencia francesa. Estuvimos en contacto. Christian Jacobs, el presidente del partido aliado mío allá, que el partido de centro-derecha, que fueron los que pidió que se diera la elección, nos contaba que el ejercicio había sido bastante complicado, hubo una abstención importante para ello. 20%. Votó el 46%, que para nosotros, una municipal, es importante, pero una cifra que no puede, para nosotros, ser la cifra de un plebiscito que va a abrir el camino a un cambio constitucional. Luego se produjo un aumento de los contagios. La segunda vuelta, que era este domingo, la suspendieron para junio y por lo tanto el ejercicio demostró ser finalmente un mal ejercicio y nosotros no podemos, por lo tanto, pretender hacer lo mismo y hay que postergar el plebiscito. Pero, lo que sí es súper importante que quede a la ciudadanía claro que la prioridad es la salud de los chilenos, eso no está en discusión. Y luego que el proceso constituyente no está en riesgo. No está en riesgo, no está en discusión, no lo está cuestionando nadie. Quédense tranquilos, porque hay gente que me llama y me dice, oye, pero esto se posterga para siempre, indefinido, ¿qué pretenden hacer ustedes? No. Lo que yo creo, son compromisos. Hay que ponerle fecha cierta. Le decía yo al presidente Piñera, mire presidente, 11, 12, 13 de noviembre, miles de personas en las calles, la enorme mayoría pacífico y un grupo violento al que siempre supimos que firmáramos lo que firmáramos, no lo íbamos a sacar de la calle por la vía de los acuerdos. Pero sí logramos que miles de chilenos dijeran, me vuelvo a mi casa y les doy a ustedes la posibilidad de que me cumplan el proceso constituyente y luego las reformas.
Lo que no podemos hacer es arriesgarnos a volver a un escenario pre-15 de noviembre, donde la ciudadanía no nos cree nada, la ciudadanía desplegada en la calle, paralizando el país, sobre todo, me estoy refiriendo a después de que superemos esta crisis, obviamente, y por lo tanto hay que ponerle fecha clarita. No, en mi opinión, no puede ser una fecha demasiado... ¿No puede ser octubre junto con los municipales? Es una posibilidad. Yo no soy partidario de juntarla con la municipal por una cuestión práctica. La municipal ya es una elección compleja. En la última municipal, con 70 candidatos, 50, 40 concejal por comunas pequeñas, el voto era de un pliego, una cosa enorme. Hay elección de alcaldes, tenemos elección de gobernadores regionales. Y el plebiscito tiene 2 votos distintos, apruebo o rechazo, y además, ¿cuál es la constituyente que yo prefiero? Tiene su complejidad y yo creo que el plebiscito hay que tenerlo aséptico, libre de cualquier contaminación, y por lo tanto yo preferiría que el plebiscito sea un acto eleccionario distinto de los demás. Lo que sí tiene que ser dentro de este año, porque se ha discutido, en mi opinión, tenemos que hablar con los demás partidos políticos, la posibilidad de que el plebiscito se hiciera en marzo del próximo año, y ahí a la gente me habría empezado a decir, oye, no, sí, porque se te pasó la mano. Después de eso son 6 meses 120 más. días más para elegir los constituyentes si es que ganan la prueba. Claro. Y luego 9 meses o 12 meses. 12 meses para la nueva constitución. Entonces, yo creo que tenemos que poner horizonte claro, ponernos de acuerdo, ojalá mañana o pasado más tardar, porque el Congreso, así como está hoy día, sin voto a distancia, yo creo que tenemos Congreso para la próxima semana, no creo que mucho más. La Cámara de Diputados, hoy día sesionamos 130, 140 diputados en un espacio apretado, en circunstancias que la norma hoy día es que no puede haber actividades con más de 50 personas en estos espacios cerrados. Ustedes mismos infringieron la norma. Infringimos la norma porque teníamos urgente que aprobar el ingreso mínimo garantizado, porque además se dieron un gusto, 20 proyectos de acuerdo, todos relacionados con el coronavirus, cada uno pidiendo más cosas. Pero bueno, tenemos el ingreso mínimo garantizado aprobado, y en mayo los chilenos, ningún chileno va a ganar menos de 300.000 pesos teniendo contrato de trabajo y trabajando más de 30 horas a la semana, y eso era urgente sacarlo. Pero estás pegado codo con codo con el parlamentario del lado. Pero no es tan difícil sacar una ley de voto remoto para 155 personas. Pues. Y solo por la crisis. Y no es tan difícil. Superada la crisis, el tema es implementarlo. Superada la crisis... O sea, puede haber un ministro de fe, que es el secretario de la Cámara, y que puede, en el estricto, y al extremo, llamar por teléfono a cada uno. Sí, por supuesto. O sea, decirle, Mario Desbordes, ¿qué vota usted esto? ¿Qué es lo que hacemos los partidos? Nosotros suspendimos Consejo General ya el fin de semana, y obviamente, y vuelvo a insistir, solo por la crisis, terminada la crisis, los parlamentarios, como cualquier trabajador, mientras no exista la ley de teletrabajo, y se de paso para los privados, en el hemiciclo. Yo creo que hay que correrlo, el plebiscito, hay que ponerle fecha cierta, y tiene que ser lo más pronto posible el proceso electoral completo. Hay un tema más delicado, que no es correr fechas, sino que es que se está dando en muchas partes del mundo, y que todos los economistas que son doctores en esta materia dicen, no hay de otra, que el fisco, los estados van a tener que salir a respaldar a algunas empresas privadas. Sí. Y ahí va a venir una discusión importante, porque van a decir, momentito, no pues, no, porque va a tener, ¿y qué? ¿Vamos a recortarle a la agenda social? Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Le hemos pedido al Ejecutivo que adopte medidas administrativas para que la gente no se tenga que aglomerar, extender la vigencia de la licencia de conducir, pero también le hemos pedido una serie de medidas administrativas que vayan en apoyo a las pymes, sobre todo. ¿Qué pasa cuando se cierra el Costanera Center aquí a pocas cuadras? La gente en su retina tiene probablemente las grandes tiendas, que van a sufrir, pero entre una gran tienda y otra está lleno de pequeños comercios. Solo para dar un ejemplo, ¿qué va a pasar con las ferias libres? En donde hoy día en una calle circulan apretados cientos de personas, no va a poder seguir funcionando, muy probablemente. Entonces, sobre todo cuando haya confinamiento. Entonces, lo que hay que hacer es un plan de apoyo a la pequeña, mediana, incluso a la gran empresa. Hay que ver alternativas de repente, periodo de gracia en pago de contribuciones, pago de arriendos, pago de patentes, y junto con eso, probablemente créditos blandos y una serie de otro apoyo más que está preparando el ministro Palacios. Lo conversamos con el ministro del Interior esta semana, y el Ejecutivo va a hacer una serie de anuncios en este sentido. Ahora, vamos a las reformas sociales. El resultado de esta crisis sanitaria va a ser una crisis económica mundial. Eso ya no hay discusión. ¿Cuánto dure? Es la discusión. Pero va a haber una crisis económica mundial, Chile la va a sufrir, y por lo tanto tenemos que también tener conciencia de que cosas que pensamos hace 6 meses que se podían hacer de inmediato, yo creo que vamos a tener que repensarlas. Por eso creo que hay que avanzar en algunas reformas sociales. Ya, pero hay que dejarlas en el congelador un tiempo. Lo que yo creo que tenemos que hacer es avanzar en la reforma previsional
sacarla como está propuesta por el Ejecutivo, que es mucho más de lo que se había planteado en el gobierno de la presidenta Bachelet, y por lo tanto me sorprende que la gente que lo planteaba en ese minuto como importante, como muy generosa, hoy día la encuentre poco, sobre todo de cara a una crisis económica. Pero yo soy partidario de que nos sentemos, gremios, sindicatos, organizaciones sociales, empresariado, pyme, mediana, etcétera. Ya hizo el esfuerzo Alfonso Sueta, que acaba de terminar una muy buena gestión en la CPC, y logró juntar a los gremios, a las pymes, a los trabajadores. Yo le agregaría a eso organizaciones sociales y le agregaría a los políticos, para que igual que Irlanda del año 87, hagamos un pacto social que nos permita decirle a la ciudadanía, mire, este año vamos a avanzar en esto, en 3 años más se va a avanzar en esto otro, en 2 años podemos avanzar en esto. La gente sabe que no se puede hacer todo de inmediato. La gente, el chileno no es irresponsable, no quiere todo gratis, pero lo que quiere es que le digamos, mire, ¿sabe qué? Nos vamos a dejar de pelear un rato, vamos a terminar esta trifulca entre políticos, nos vamos a sentar, nos vamos a poner de acuerdo y le vamos a proponer a usted un pacto social nuevo. Y ese pacto social significa que la salud se va a arreglar de esta manera. Este es el cronograma, 2, 3, 4, 10 años. Esta es la fórmula en las pensiones, esta es la fórmula en la educación. Los irlandeses acordaron en materia económica. ¿Cómo llegamos a acuerdo entre gente de su sector y el Frente Amplio, por ponerle 2 casos? Que son los temas sensibles, que en salud vamos a hacer esto. Muchos de los que me retaban, porque en febrero me reunía con la oposición, y hoy día me dicen, oye, Mari, tú que te llevas bien con la oposición, ¿por qué no conversas con ellos esto, el plebiscito, o por qué no avanzamos un poco? Hemos conversado con los líderes de la oposición, no proyectos específicos, porque yo no he negociado proyectos específicos, pero sí ya sabemos que estamos más o menos en la misma línea, con matices en materia de salud, en el plano universal, en pensiones. Unos quieren el no más AFP en un extremo y el otro extremo quiere que sea todo 100% capitalización individual. Pero en el 70% del medio, habemos muchos que pensamos que tiene que haber capitalización individual, que tiene que haber un aporte del trabajador, ¿cierto?, este fondo común, pero además tenemos que sincerar que el Estado, el fisco, va a tener que empezar a poner esa platita en ese pilar solidario intergeneracional, 500, 600 millones de dólares, para que no se acabe la plata y podamos garantizar de esta manera un nivel mínimo de pensiones. O sea, ese tipo de cosas yo creo que son acordables entre el 70%. Como suele ser en las peleas de sordo, están más cerca de lo que imaginan. Pero como no se quieren escuchar, no se han dado cuenta. Están todos maximalistas, todos quieren el todo. Lo último, ¿hay alcaldes que se están subiendo un poquito por el chorro a su juicio en este empoderamiento que han logrado? Las últimas encuestas le están dando mucha ventaja. Es difícil hacer el juicio crítico sin estar en los zapatos de un alcalde que está recibiendo el reclamo, el clamor, la molestia, el llanto de los vecinos. Se ha logrado encauzar el trabajo de los alcaldes a través de las organizaciones. Yo felicito a Germán Codina y a José Miguel Arellano, presidente de la MUCH y de la Asociación Chilena. Yo saco pecho porque son los dos de Renovación, y que han logrado juntar a los alcaldes, sentarlos en la moneda y llegar a un acuerdo con Palacio y con el presidente. Pero creo que hoy el alcalde es la primera línea en términos, no confundamos, es la primera aproximación a la ciudadanía, y le está tocando una pega muy dura, tanto por la crisis social que estábamos viviendo antes, como hoy día por esta crisis sanitaria, porque además ellos administran la salud primaria. Y por lo tanto, ojalá tengamos cuidado, no exageremos, nos coordinemos con el gobierno, seamos prudentes en lo que estamos haciendo. Pero al final del día, Matías, lo que le hemos planteado desde Renovación al presidente y al ministro de Salud, es mejor pasar por exagerado que quedarse corto en estos episodios como el que estamos viviendo de esta pandemia del coronavirus. Mario de Gordo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Está muy bien. Vamos a ver cómo está la respuesta a la pregunta que les planteamos. Mire, un 96% de las personas cree que se debe, de parte del supermercado, poner límite a la compra de productos de limpieza. 96%. Así que está más o menos clara la preferencia. Pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública y está con nosotros el doctor psiquiatra de la Clínica Las Condes, Carlos Ibáñez. Carlos, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Entrevistar políticos, algunos dicen que es difícil, pero no es tanto. Entrevistar científicos es complejo porque saben mucho y son términos, pero entrevistar psiquiatra, qué susto. No, es lo más fácil de todo. No, ¿sí? Somos buenos para conversar. Sí. Uno se siente que está como que... ¿ah? Ya, sin emitir ningún informe después, por favor, del paciente. Fuera de toda broma y de todos los memes que llegan, una cosa es enfrentarnos a un virus real, otra cosa es enfrentarnos a una crisis económica dura y real,
pero otra cosa es enfrentarnos a nuestra realidad cotidiana, en nuestras casas, puertas adentro, con nuestras familias, con estas convivencias que no estamos acostumbrados y que parece que van a ser muy largas, al menos indefinidas. Bueno, eso ¿cómo lo tenemos que afrontar? ¿Qué manual, entre comillas, o qué nos podrías decir? Claro. Bueno, efectivamente es un desafío muy grande lo que estamos viviendo todos en este momento. Más allá del confinamiento y de esta presión por estar dentro de las casas, está el temor de contagiarse y está el temor de contagiar a otros, de contagiar a nuestros seres queridos. Todo el mundo tiene padres, todo el mundo tiene abuelos, todo el mundo tiene hijos, todo el mundo tiene algún familiar con alguna enfermedad crónica. Entonces, ese tipo de temores que están cada vez más presentes cuando uno se informa respecto a la contagiosidad de esta enfermedad y eso necesariamente va a aumentar la ansiedad, va a generar preocupación, va a generar en algunas personas insomnio. Entonces lo primero es reconocer que existen motivos para preocuparse, y que van antes incluso que las medidas que se están tomando, que de alguna manera restringen nuestras libertades, nuestros movimientos, interfieren con nuestra vida diaria. Claro, porque no solamente es la convivencia pura y dura, porque uno podría irse de campamento con su familia a un cerro y es una convivencia bien íntima, bien acotada. Esto es con el condimento del contexto de la incertidumbre, de una crisis, de que está pasando, de que viene el virus, de que crece el número, de que se murió en Italia, no sé cuánto. Entonces, es con una presión enorme. Entonces, ¿cómo debiera darse la convivencia? ¿Cómo orientar una convivencia desde los adultos que tienen que manejarla de una manera llevadera? Claro. A ver, lo primero es que es importante estar bien informado, porque en el fondo gran parte de los miedos, gran parte de los temores tienen que ver con, por un lado, rumores que andan circulando, hay mucha fake news en relación a esto, hay incluso teorías conspirativas que están dando vuelta, hay mucho mito que asusta más de la cuenta. Y al mismo tiempo es necesario tener muy claras estas medidas que hemos escuchado y que es bueno repetirlas, que tienen que ver con el lavado de manos, la distancia social, el evitar los saludos, el evitar los besos, ¿cierto? El taparse la boca si uno va a estornudar, porque en el fondo esas son las cosas que uno puede hacer para protegerse uno y cuidar a los que uno quiere. Entonces, primero saber... reglas claras. Reglas claras, información confiable, no estar constantemente expuesto a las redes sociales, no estar constantemente expuesto a buscar información sobre esto, sobre todo si las fuentes no son confiables. Eso es importante. Eso es muy importante. O sea, la fake news aquí puede hacer un daño más aún que el que hace siempre, porque aquí es con el miedo y es con la salud. Exactamente, y puede hacer un daño por facilitar contagios, pero también por aumentar mucho la angustia y el malestar de las personas. Entonces, esa es una primera, creo yo, recomendación que uno podría dar. No estar pendiente excesivamente de lo que está ocurriendo, sino más bien buscar ciertos sitios confiables. El Ministerio de Salud tiene un sitio de internet que se puede acceder, la Organización Mundial de la Salud, las sociedades científicas que en nuestro país se dedican a las enfermedades respiratorias infecciosas tienen también información disponible. Los medios tradicionales. Y los medios. Si es información. Claro, manteniendo una dosis adecuada. En el fondo es importante regular la cantidad de tiempo que uno va a pasar mirando u otro medio, porque no es bueno estar todo el día pendiente. Al mismo tiempo, aunque sea difícil, estando en la casa es bueno tratar de mantener ciertas rutinas básicas. Para allá iba, porque hay que hacer teletrabajo y hay que hacer teleeducación. A los niños les están llegando guías, les están llegando clases, en fin, por video, como fuere. Entonces, ¿qué recomiendas desde el punto de vista de la cotidianidad? Sí. Bueno, en primer lugar, lo básico es dormir en la noche, dormir las horas que uno duerme normalmente. De levantarse en la mañana, igual como si uno se fuera a ir al trabajo, si uno se fuera a ir al colegio, no necesariamente tan temprano, pero no quedarse acostado todo el día en el fondo. El tener rutinas básicas de alimentación también. O sea, uno se levanta y toma un desayuno, después almuerza, toma once y cena, ¿cierto? Eso es importante mantenerlo, que esas rutinas y esos hábitos se mantengan. Y lo mismo, dentro de lo posible, hacer alguna actividad física dentro de la casa, en el sentido de
ojalá poder moverse un poco, no estar todo el día sentado, caminar un rato, si se pueden hacer algunos ejercicios fantásticos. Y lo otro que es importante es que el confinamiento tiene que ver con evitar la proximidad con otras personas. Si uno tiene, por ejemplo, un espacio libre donde pueda salir a dar una vuelta y no esté con otras personas, es bueno también poder despejarse. Y lo importante es no estar expuesto a otras personas y mantener siempre la distancia de 1 metro. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, no salir a lugares concurridos, pero si uno tiene un espacio cerca donde no haya gente, puede darse una vuelta. Sí. Y la conflictividad, Carlos, porque naturalmente, si vamos a teletrabajar todos, desde los niños a los grandes, cada uno requiere momentos de espacios propios, de silencio, de respeto, y como unas casas no están preparadas para que haya 3, 2, 4, 5, los que haya escritorios para cada uno, ni pupitres para cada uno, hay que saber compartir, y empiezan los roces, y además que mucho, bueno, lo mismo en los realities, que lo que se buscaba muchas veces era que terminaran peleados, porque rozaban. Y estos son realities, miles familiares. Y miles de realities familiares. Claro. Yo creo que algunas sugerencias en ese sentido podrían ser, primero, es que esto es una situación completamente excepcional. Entonces, no podemos esperar que vamos a rendir como lo haríamos en una situación, llamémosle, de normalidad. Entonces, en ese sentido hay que ajustar las expectativas de que las personas que quieran avanzar en sus cosas en las casas, de alguna forma va a ser muy difícil que tengan el mismo rendimiento. No vas a poder escribir el libro, el novelista que iba a escribir en su taller. Sino que... Lo mismo con los objetivos académicos de los niños, o sea, el pensar en que necesariamente tengan que cubrir todo lo que les mandan desde el colegio, que necesariamente tienen que lograr todas las cosas, va a significar un estrés que en este momento no todas las familias están en condiciones de soportar, por todos estos otros factores estresantes que estamos viviendo. Entonces, en el fondo, las actividades dentro de la casa debiesen ser de alguna forma una especie de ayuda para mantenerse haciendo cosas, distraerse, haciendo cosas útiles y desconectarse de alguna manera de esta preocupación también, pero uno no debiese exigirse grandes rendimientos. Yo creo que eso es una cosa... Eso está bueno, porque pensar que es lo mismo, es teletrabajo, respétenme mis 8 horas diarias, por lo pronto... Esa persona que estaba trabajando va a tener que cocinar cuando estaba en la oficina, va a tener que ayudar con el aseo cuando antes estaba en la oficina. En fin, cosas que a lo mejor no hacía con los días de semana, por ejemplo. Además, el que no haya quiebres, también me imagino que afecta mucho a la psiquis, pues. El quiebre de el ir y venir a la oficina o al trabajo, o el quiebre de días hábiles y días de descanso de fin de semana. Va a empezar a haber una cosa que es como esa gente que pierde la noción en las cárceles, el preso que anota porque pierde la noción de los días. Claro, por eso es tan importante mantener otro tipo de rutinas, que son las más básicas todavía, que tienen que ver con el sueño, por ejemplo. Y esto que puede parecer menor, pero de no quedarse con pijama hasta mediodía. De levantarse en la mañana a una hora prudente, ducharse igual como si uno fuera a salir, tomar desayuno y empezar a hacer algo. Ese tipo de cosas, el sueño, las comidas y la actividad física, si se logran mantener, ayudan mucho a disminuir la angustia. Entonces, eso yo creo que también es muy importante pensarlo como una medida para disminuir este malestar que se puede sentir en este momento. Ustedes han tenido en esta época que todavía estamos con libertad de tránsito, han tenido más consulta. ¿Qué está consultando la gente por estos días? Es muy variable. La verdad es que efectivamente la gente está más preocupada, está más ansiosa por este tema. Sin embargo, al mismo tiempo tiene miedo de asistir a los centros de salud para no contagiarse. Entonces, en ese sentido, la recomendación general es, primero, que la gran mayoría de los síntomas que se van a sentir o que vamos a sentir tiene que ver con una respuesta normal a una situación especialmente estresante. O sea, si uno está más ansioso, si uno está con dificultades para dormir, si uno está especialmente preocupado, si uno está un poco más irritable, etc. Síntomas ansiosos en general. La verdad es que eso no tendría que motivar una consulta. Hay ciertos grupos en los que uno tendría que tener un poquito más de cuidado. Así como el grupo de riesgo con el virus, el grupo de riesgo psiquiátrico en presión, durante presión social. Riesgo de tener más problemas
psicológicos y tener más reacciones negativas frente a esta brote, en el fondo, a esta enfermedad. Por un lado tenemos a los niños y a los adultos mayores. Por un lado, este grupo de los adultos mayores en general tiene menos acceso a la información. Y van a estar más asustados porque ellos son el blanco de este virus. Son además una población de riesgo médica, de complicaciones Entonces los mayores. hace estar más sensibles porque son ellos los que corren más riesgo. Y también tienen más problemas muchas veces de soledad. Entonces, ese tipo de combinación hace que los adultos mayores sean más vulnerables. Y los niños, por supuesto, que en el fondo están en crecimiento, necesitan más ayuda para, así, digerir ciertos temas que son más difíciles, también son una población a que hay que cuidar especialmente. Tenemos otra población que va a ser concretamente la población que esté enferma, que se haya infectado por el coronavirus, que tenga un miedo muy concreto de que le puede pasar algo grave, y la población de aquellos que han sido contactos, que no necesariamente estén contagiados, pero tengan que hacer las cuarentenas, tengan que restringir sus movimientos. Entonces, esa población también va a sentir las dificultades, el temor, concretamente que hay muchos temores que ya los mencionaba en la entrevista anterior, que tiene que ver con qué va a pasar económicamente conmigo, qué va a pasar con el sustento de la familia. Exactamente. Entonces, más allá de que me enfermo o no, que se enferme un ser querido o no, ¿qué es lo que va a pasar con las finanzas de la casa? ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes? ¿Cómo poder pagar el arriendo, el crédito? Entonces, ese tipo de preocupaciones y de esos estresores van a estar mucho más presentes en las personas enfermas y en aquellos que tengan que hacer las cuarentenas obligadas, ¿no? Es bueno tener identificados los grupos de riesgo psicológico porque hay que ser más tolerantes con ellos. Hay que acogerlos. Hay que ser más... Hay que brindarles, comprenderlos más. Hay que brindarles la información suficiente de acuerdo a, por ejemplo, no es la misma información que le va a dar un niño que un adulto mayor. Entonces, hay que generar mensajes para ellos, hay que facilitar las cosas. O sea, concretamente... Concretamente, para la gente que está en cuarentena o que está enferma y que está preocupada por su futuro económico, por ejemplo, las medidas que conversaban recién con Mario Desbordes son muy relevantes. O sea, decir que, mire, va a haber un apoyo para las pymes, para las pequeñas industrias, para que surjan. Acotar la incertidumbre. Exactamente. De alguna manera. Ver un colchón para caer, porque en las crisis se cae, y que el colchón sea gruesecito. Claro. Carlos, para terminar, hay un grupo de personas, y esto lo refieren, estoy hablando con los doctores, lo refieren muchísimas personas, que es que uno les pregunta, ¿y cómo están tus papás? ¿No es cierto? Natural. Y me ha tocado mucho que la angustia del adulto es que esos papás están un poco porfiados, por negación. Ya no serán Superman, no tienen 18 años, pero porque los cabros de 18 sí se creen que a ellos no les va a pasar nada, pero ¿cómo se puede manejar eso? Que tú tienes que de alguna manera obligar a un señor o una señora que tiene tal edad a que por favor se cuide, porque es muy jodido que les llegue el virus. Entonces, manejar eso es difícil, porque ponerse también en la psiquis del de 70, 80 años, hay que ser respetuoso, empático, entonces no obligarlo, pero decirle que se lo tome en serio. Sí, ¿Te ha pasado? Está difícil el desafío, en el fondo, y no solo de los 70 años, sino de las personas que en general se toman esto de manera muy liviana. A ver, ahí efectivamente hay una cosa que cuando el panorama se ve muy difícil, de repente es mejor negarlo. De repente es mejor, no, aquí no está pasando nada. Le están poniendo color. Como no se ve el virus. Exactamente, le están poniendo color, esto es una cosa muy exagerada y por lo tanto a mí no me va a pasar nada, entonces voy a seguir haciendo mi vida tal como la venía haciendo. Entonces, lo primero ahí es informar. O sea, primera cosa, mire, esto es lo que está pasando. Esto es. Se sabe que estas son las medidas que usted puede tomar para minimizar el riesgo. Y con estas medidas que se sabe que usted puede contagiarse menos, claro.
O sea, Tómelas. tómela, eso le estoy diciendo, y me preocupo por usted. Ya, pero yo estoy en la negación total, pues. No, si a mí no, Víctor, no. A ver, Hay que manejar eso. por supuesto. Ahora, ahí hay una cosa que tiene que ver con la motivación de la persona. Y llamémoslo así, el secreto para motivar a alguien a cambiar es encontrar las razones para cambiar en la persona. ¿Te fijas? Entonces, ahí lo difícil es encontrar qué es lo que en el fondo de la persona podría generar un cambio. No sé, estoy pensando... Dale. O sea, sabes que si tú te enfermas, puede que eso le haga peor a tu nieta. Ya, eso es un poquito de chantajín. No. Porque también hay un poquito de meter un poco susto. O sea... Si no, tú sabes cómo, tú eres grupo de riesgo, tienes problemas, tuviste un enfisema, Sí, te vas a morir. claro. Hay que ver- Qué tremendista. Pues, pero si es la realidad. Exactamente. Si no te cuidas, te puedes morir. Pero hay que ver qué es lo que le importa a esa persona. Quizás morirse no es tan terrible como quedar con una insuficiencia respiratoria. Quizás morirse no es tan terrible como contagiar a su nieta. Ya. Quizás morirse no es tan terrible como terminar hospitalizado por un tiempo largo. Quizás... Hay que buscar dónde... Y por Sí. eso hay que tomarse el tiempo para conocer qué es lo que a esa persona le importa en la vida, cuáles son sus objetivos en la entiendo, vida. Perfecto, ¿Ah? perfecto. Y en función de esa conversación previa, ahí uno puede ver con qué cosas uno puede ligar los riesgos que está viviendo esa persona y ayudarlo a mirar mejor. Eso no es fácil de hacer. Esto que estamos conversando requiere tiempo, requiere tomarse una conversación larga. Y eso lo hacemos los psiquiatras y los psicólogos. Y es algo que se requiere algún Expertise. entrenamiento, pero en el fondo no es más que lo que acabo de decir. ¿Ah? El tema es la práctica. Está bueno. Yo creo que no sé si tratamos todos los escenarios, pero varios escenarios que estamos viendo. El de la convivencia, el de convencer al que no cree que le vaya a pasar nada, el de la crisis, el de la presión social, el de la incertidumbre. ¿Te falta algo? Sí, yo creo que hay un tercer A grupo ver. de población que está más en riesgo, que es bien importante de reconocer, y tiene que ver con los equipos que están tratando a los pacientes que consultan en urgencias, que consultan en unidades de agudos, que están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. ¿No? Porque en el fondo esas personas están expuestas directamente al riesgo de contagiarse, están viendo los problemas directamente. Claro. Y Sometidos a una presión enorme de Exacto. contagiarse ellos, de no hacerlo bien, y pueden cometer errores. Y los errores pueden costar caro. Bueno, en medicina es así, ¿no? o sea, es una presión en muchos sentidos, ¿cierto? Tratar de ayudar a una persona que además incluso las restricciones que tienen que ver con el no contagiarse hace que sea más difícil contenerlos, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, quiero ayudar a esta persona que se siente mal, pero al mismo tiempo no me puedo contagiar porque si me contagio yo... No puedo seguir trabajando. No puedo seguir trabajando y puedo contagiar al resto. Entonces, hay un montón de presión en esos equipos por hacerlo bien, por ayudar, y que se pueden desgastar. Porque en el fondo, hacer dobles turnos, hacer cosas que a la larga les van a jugar en contra. Entonces, ese grupo también es un grupo que hay que cuidar, ¿ah? Y que hay que considerar el riesgo que tienen también desde el punto de su salud mental. Eso es impresionante. Sí. Carlos Ibáñez, quedan tantos temas. Me hubiera gustado preguntarte, por ejemplo, pero para la otra, la ¿Ya? verdad, ser autoridad en este caso. ¿Ya? Eso debe ser difícil, tomar medidas, estar bajo la presión de tomar medidas, no sanitarias, por ejemplo, autoridades políticas, ser un ministro, ser un alcalde, ser un presidente, cualquier instancia, pero en una crisis. Pero a lo mejor para la otra consulta, ¿qué te Encantado. parece? ¿Sí? ¿Y los psiquiatras pueden consultar, por ejemplo, vía streaming? O sea, si tienen, me imagino, ¿Una telemedicina? Una telemedicina, en este Sí, caso la sí. psiquiatría debe ser ideal. Sí, sí se Hay hace. tanta aplicación hoy día, ¿no? Sí, existe eso. Sí, y hay un desarrollo todavía incipiente, pero ya existe en el país. Carlos Ibáñez, un gustazo conocerte, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Pausa y volvemos en Vía Pública. A primera hora. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública y revisamos de inmediato el resultado de la pregunta que los invitamos a participar. Tiene que ver, ¿debieran los supermercados restringir la venta de artículos de aseo, de limpieza? Un límite a la cantidad
96% cree que sí. Está bien clara la. Qué curioso el que sea un supermercado el que nos controla a nosotros para que no nos llevemos todas las toallitas cloro. O sea, que yo parta con 30 potes o botellas de cloro, que me lleve 30, que no las voy a usar, y que tenga que ser ese supermercado. Me diga, oiga, señor, llévese 2 nomás. Y que hay una señora ahí que también quisiera. En fin. Pero, como decía otro psiquiatra que conocí me dijo, en las crisis se ve la estructura de la personalidad. Y todos tenemos estructuras en alguna parte débiles y nos salta un tapón automático, se dice ahora. Nos salta automático en alguna parte. Así que nadie está en campeón mundial. Ya, ahí está. Vamos al 24horas.cl, el portal de noticias. Mire, pues, detectan, no. ¿Qué se puede hacer frente a un tipo que vende alcohol gel falso? O sea, que en general el que vende algo falso ya. Pero el tipo que vende alcohol gel y que engaña con... Hay que estar en el horno. Realmente hay que estar con algún problema heavy, ¿no? Engañar, en fin, ya, no hay mucho más que comentar al respecto. Hay más noticias, ¿eh? Estuvo la Consuelo Saavedra, que está viviendo en Londres, como usted sabe, que cuenta, no han cerrado colegios, fronteras, ni... no sé qué más dice ahí. Pero yo que trabajo en la radio con la Consuelo todos los días me ha contado. ¿Usted sabe que el Reino Unido en estos últimos 2 días ha cambiado? Porque Boris Johnson era de la idea de no confinarse, no separarse, hagan su vida normal. Contagiémonos rápido, por decirlo de algún modo, para generar inmunidad en las personas rápido. Pero no están así. Por 2 cosas. Una, porque no está del todo comprobado que si yo me contaminé y tuve el coronavirus una vez, ya quedé inoculado. O sea, que quedé protegido. Y 2, porque el achatar esta curva y que no sean todos los casos hoy día, sino que no es que nos vamos a contaminar, pero en el largo del tiempo, cosa que los servicios de asistencia médica pueden hacer frente a la demanda de personas, si no lleguen 500 personas hoy día a cada uno de los hospitales, sino que lleguen de a poco. Entonces, esa era la idea al principio de Boris Johnson y de muchos médicos en Inglaterra, pero la presión social pudo más y ha ido cambiando el Reino Unido. Pese a que siguen funcionando los colegios, me mandó una foto en la tarde de la Consuelo de un supermercado que le prometo que no había ni un artículo, ni uno. No podíamos saber si era un pasillo de las carnes o de los champús. No había nada. Porque claro, están cambiando, entonces están apanicados. Hubo, creo que 400 casos en un día. Por eso que están cambiando ahí. En fin, ¿cómo aprendemos, no? 24horas.cl. Ya, vamos a la temperatura. En este momento, la región metropolitana está con 17 grados y 5 décimas y está despejado. Para mañana y pasado en esta región tendremos lo siguiente. Tendremos mañana, miércoles, 20 despejado y 29 máxima probable. Para pasado mañana tendremos 27 grados despejado también, 27 máxima probable. Revisamos otras regiones del país, por favor. ¿Qué tenemos? A ver, por venir en el extremo sur de nuestro país, región de Magallanes, tendremos chubascos y una máxima probable de 13 grados. Y Iquique, en Iquique tendremos 26 grados de máxima y cielo parcial en el norte de nuestro país. Iquique y Parinacota. Iquique y Tarapacá. Me gusta el nombre de las regiones, los números me cargan. No encuentro que nada que ver. Cada región tiene su nombre. Vamos entonces con lo que estamos escuchando. Escuchamos a la gran artista chilena tan completa que es la Francisca Valenzuela. Canta, baila, escribe. ¿Usted sabe que tiene libros publicados? Es muy talentosa. Terminamos justamente con Francisca Valenzuela, que hoy cumple 30 años. La artista pop consolidó su carrera en 2007 con el éxito Dulce, antes de siquiera comenzar a trabajar en un álbum, y hoy su carrera demuestra estar en alza, franca alza. Además es activista en materias de feminismo hace mucho tiempo, destacando como una de las más activas en el panorama del pop chileno de exportación. Hasta el día de hoy ha sumado 2 álbumes de platino, una nominación al Grammy Latino y ha hecho muchas colaboraciones con destacados artistas como Miguel Bosé, U2, Pedro Aznar, entre otros. Además,
fue la encargada de cerrar la segunda noche del Festival de Viña del Mar, ahora en 2020, la denominada Noche Feminista, en la que pudo demostrar su talento llevándose así gaviota de plata, gaviota de oro y sobre todo un reconocimiento transversal a su calidad artística. Con Francisca Valenzuela despedimos Vía Pública hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.